Desde Denver, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir. Aleluya, aleluya, bendiciones, bendiciones mis hermanos, bendiciones, muy buenos días, bendecido días, precioso día de hoy, lunes 19 de febrero de este año en curso 2018. Esta es su emisora, Jesús es el Camino Radio, lo mejor aún está por venir. Bendecimos como siempre el nombre de nuestro Señor Jesucristo, alabado y bendecido sea para siempre. Gloria y honra a nuestro Padre Celestial y alabanzas al Cordero, al Hijo del Dios Altísimo, el Todopoderoso. Muchas gracias mis hermanos, gracias por estar ahí conectados con esta su emisora Jesús es el Camino Radio. En la noche de ayer domingo estuvimos compartiendo aquí en la emisora una serie de conferencias del hermano pastor David Ormachea, la cual pudimos ahí disfrutar, ¿verdad?, de sus consejos y de su forma, ¿verdad?, de cómo orientarnos en los conflictos matrimoniales. En esta mañana de hoy, lunes, he sentido en mi corazón compartir también lo que es un tremendo consejo, lo cual él habla en este libro que él ha escrito, como ustedes bien saben, y les comentaba en la noche de ayer domingo, el pastor David Ormachea, conferencista, el pastor, es una persona que se ha dedicado en lo que es el consejo familiar. Básicamente, sus mensajes y todos los libros que ha escrito va dirigido expresamente a la familia. Amén. Y en esta mañana he querido culminar esta serie con este último sermón de parte, por el momento, de parte de este hermano pastor David Ormachea. Y yo creo que será de mucha bendición escuchar lo que él relata en este libro con el título Una puerta llamada divorcio. Como ustedes bien saben, mis hermanos, nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, aborrece completamente el divorcio. El Señor es soberano, el Señor es un Dios de amor, es un Dios todopoderoso, pero sabemos que en su palabra Él específicamente aclara que aborrece el divorcio. Y estamos completamente de acuerdo en eso, mis hermanos. Pero aquí el pastor David Ormachea nos da algunos detalles específicos en lo cual nosotros podemos acudir a lo que es el divorcio siempre y cuando usted haya agotado una serie de pasos y una serie de consejos bíblicos. Entonces ahí el pastor David Ormachea nos estará instruyendo específicamente a qué se refiere él con el título de este libro. Les ruego, mis hermanos, que no juzgue el contenido de este audio simplemente por el título, sino que si usted tiene tiempo, que escuche y analice detalladamente a qué se está refiriendo el pastor David Ormachea. Estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio en la mañana de hoy, lunes 19 de febrero, día de presidente, para algunos días libres, en mi caso no, en mi caso yo estoy trabajando, pero he sacado este momento de mi tiempo para compartir con ustedes este interesantísimo audio que yo sé que será de bendición y de edificación para muchos de nosotros. Así que a continuación le dejo con el pastor David Ormachea en esta conferencia que se llama Una puerta llamada divorcio. Bendiciones. Es absolutamente importante que aprendamos a investigarlo en la palabra de Dios. Déjeme partir con una seria advertencia. En primer lugar, de ninguna manera usted tiene que identificarme con las corrientes divorcistas de nuestros días. No soy un individuo que promueve el divorcio, de ninguna manera. Nunca lo he sido y nunca lo seré. Porque la palabra de Dios no lo promueve.
Tengo un ministerio que se dedica a promover lo que pienso con profundidad, que cree, que aparece en el pensamiento divino, y por eso no promuevo el divorcio. Segunda advertencia: de ninguna manera piense que mi posición es inspirada. Nadie tiene una posición inspirada. Estoy convencido de lo que creo. Le digo aún más, no comencé pensando lo que pienso ahora. Hace algunos años atrás estaba en el lado de los que dicen divorcio en ninguna circunstancia. Por ello, de ninguna manera creo que mi posición es la única que vale y todos los demás están equivocados. Tercero, usted puede estar seguro que mi posición no es producto de emociones, sino de serias convicciones. Puede estar seguro que tiene un gran fundamento bíblico. Y puede estar seguro que he investigado profundamente la palabra de Dios y me he acercado a grandes hombres de Dios para poder escuchar su criterio, investigar profundamente el criterio que encuentro en la palabra de Dios, no después de un examen liviano de las Escrituras, sino después de un examen profundo de ella. Cuando digo que mi posición tiene fundamento bíblico, le digo que ha sido después de un estudio hermenéutico, exegético de las Sagradas Escrituras. Tal vez no va a escuchar muchos versículos bíblicos en mi presentación, porque usted puede utilizar versículo tras versículo en su predicación y su conferencia y predicar una herejía. Porque un texto fuera de su contexto le da el pretexto de decir cualquier cosa. Pero lo que sí puedo asegurarle es que tiene fundamento en la palabra de Dios. Con aquellas advertencias en mente, le ruego que escuche con atención y tenga por seguro que en una hora de conferencia es imposible poder decirle todo lo que la palabra de Dios enseña con respecto al tema. Así que nuestro tiempo es limitado y lo que haré es tratar de darle una visión panorámica de mi posición teológica con respecto al divorcio. La posición completa está plasmada en un libro titulado Una puerta llamada divorcio. El capítulo primero de mi libro hablo de mi ideal y el ideal de la palabra de Dios. Es mi tesis que ninguna pareja cristiana en la cual existe gracia terminaría en el divorcio. Ninguna. Ninguna pareja cristiana en la cual los dos quieren obedecer a Dios terminaría en divorcio. Dos hijos obedientes de Dios nunca se divorcian. ¿Me escuchó bien? Dos hijos obedientes de Dios nunca se divorcian. Se requiere que por lo menos uno actúe en desobediencia. La desobediencia puede ser en actos de violencia, maltrato, abuso. La desobediencia puede ser en el adulterio de una mujer o del hombre. O la desobediencia a la palabra de Dios puede ser el abandono de aquella persona. Pero dos hijos obedientes, dispuestos a obedecer a Dios y vivir por convicciones bíblicas y no por emociones humanas, es imposible que se divorcien. Imposible. Así que en mi primer capítulo hablo de una solución tierna para un problema duro. Esta es mi tesis en mi primer capítulo. Acostumbro en mis libros a poner siempre un pensamiento que resume la idea central de aquel capítulo. Este es mi pensamiento en el primer capítulo. Sin gracia, las diferencias nos mueven a divorciarnos. Cuando actuamos con gracia, las diferencias nos incitan a apoyarnos. La gracia es el lubricante que suaviza las fricciones de quienes, aunque somos diferentes, hemos decidido amarnos constantemente.
Es maravillosa la gracia de Dios. Usted no puede divorciarse si vive con alguien que cree y es un dispensador de la gracia, si usted es alguien que cree en la gracia y es un dispensador de ella. Porque la gracia es el lubricante que nos ayuda a evitar que las fricciones propias de dos individuos diferentes se transformen en perjudiciales, dañinas. Tome como ejemplo simplemente el encuentro de dos engranajes. En la transmisión de su automóvil existen engranajes. Encajan exactamente el uno con el otro. Fueron hechos el uno para el otro. Diferentes, pero hechos el uno para el otro. Para que aquel engranaje funcione bien, tiene que haber un buen equilibrio de las piezas. Cualquiera que esté desequilibrada producirá un desgaste paulatino, pero lo producirá. El desequilibrio producirá un desgaste del brillo de un engranaje. Le quitará el brillo. Primer peligro. Luego comenzará a desgastarlo inapropiadamente. Por ello, para que funcione bien, necesitan los ejes estar equilibrados, necesita que haya brillo en cada uno de los engranajes y necesita lubricación. Si alguna vez ha visto a un automóvil que anda sonando su transmisión, algunos le ponen aceite con acerrín o cualquier cosa que evite que suene para poder venderlo. Lo que ha ocurrido allí es que se comenzó poco a poco a desequilibrar. Ahora, es exactamente lo que Dios determinó para la vida matrimonial. Dios creó a Eva diciendo, no encontramos ayuda idónea para él. No es que a Dios súbitamente, de pronto se le ocurrió crear a la mujer. La idea es que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Cuando hablo de gracia en la relación matrimonial como un elemento indispensable para que ambos creyentes aprendan a vivir en una relación de respeto, la defino como la actitud amorosa en favor de quien necesita amor y comprensión y que nos mueve a buscar el bien de esa persona aunque no lo merezca. Interesante definición de Aristóteles, quien definió la gracia como la ayuda que brindamos a alguien en necesidad sin esperar nada en respuesta. Pero la gracia de Dios es definida en la palabra de Dios como aquello que damos aunque la persona no lo merezca. Usted no puede creer que se destruya un matrimonio donde ambos están dispuestos a dar de sí mismo. El problema es cuando uno de los dos no está dispuesto a dar y por eso se constituye en una relación marcada por el egoísmo. También me preocupan aquellos que después de haber dado muchos pasos, pero no el correcto, muchos pasos, pero no el correcto, creen que su matrimonio debe terminar. Por eso le hablo que no es mi anhelo promover el divorcio. Me preocupan aquellos que después que dieron muchos pasos determinan terminar su relación matrimonial porque se ven decepcionados. Solo que los pasos que han dado han sido pasos incorrectos. Me preocupan. Porque la frustración no es el momento oportuno para decidir las cosas más importantes de la vida. Si alguno de ustedes vino aquí buscando apoyo para terminar su relación matrimonial, es mejor que piense bien qué tipo de soluciones ha buscado. Nosotros somos expertos para tratar de insistir en soluciones que no funcionan. Lo hacemos en la vida matrimonial, aunque no lo hacemos en otros aspectos de nuestra vida. Si usted se da cuenta que puede arreglar su automóvil, que ha sufrido alguna falla, y trata y lo arregla, y luego en otro
oportunidad trata y no puede y sigue tratando, usted no vota su automóvil porque hizo todo su esfuerzo por tratar de arreglarlo. Usted pagó demasiado dinero por ese automóvil. No se decepciona fácilmente y lo vota. Usted sabe que no es desechable. Usted sabe que es una inversión maravillosa. Entonces, cuando usted se da cuenta que pese a toda su buena voluntad, porque la buena intención no evita la destrucción, pese a su buena voluntad ha sido imposible reparar su automóvil, no hay que ser un genio para saber que necesita un mecánico. No hay que ser un genio para saber que sus soluciones, todas las que buscó, fueron inapropiadas. A veces por ignorancia. Recuerde lo que siempre digo, el enemigo más grande del individuo es la ignorancia. No es Satanás, que es un enemigo vencido. No es el mundo con todos sus placeres y filosofías. El enemigo más terrible del individuo es alguien que come y bebe con usted, que asiste a la iglesia y que lee la misma Biblia. Es su viejo hombre. Ese enemigo, cuando lo mantiene en un mundo de ignorancia, le hace hacer cosas inapropiadas. Algunos destruyen su matrimonio y terminan en el divorcio por una ignorancia que es corregible. No se sienta mal con respecto a la ignorancia, porque la educación no es sino el proceso de salir de la ignorancia desconocida para entrar en la ignorancia conocida. Usted nunca termina de aprender. Pero algunos destruyen su matrimonio por ignorancia del tipo más sencillo que puede ser corregido, que es la ignorancia de aquel que no sabe y sabe que no sabe. Si usted está aquí porque no sabía y quiere aprender, usted es un excelente candidato a aprender a vivir bien. Pero si usted es uno que ignora y es de aquellos que no sabe y no sabe que no sabe y cree que sabe pero no sabe, entonces usted está en una terrible situación para poder aprender. Así que me preocupan aquellos que están sufriendo innecesariamente. Tengo otra preocupación que he agregado en mis conferencias en los últimos tiempos y hace algunos años atrás también. Es la preocupación del abuso que existe, en mi concepto, uno de los más graves. Más grave que el abuso físico y el abuso emocional es el abuso religioso. Cuando usted busca a Dios, intenta buscar líderes que le guíen a Dios. Usted es honesto, es sincero. Pero ¿qué pasa si líderes sinceros que no entienden o líderes malintencionados le guían por un camino erróneo? No hay nada peor, querido, que haber recorrido una gran distancia dándose cuenta que le dieron las direcciones equivocadas. Es terrible. Por eso me preocupa a aquellos que enseñan sin saber, creyendo que saben. Me preocupa la teología traspasada. Existe mucha teología traspasada en nuestras iglesias. Recuerde que soy un amante del mundo evangélico. Soy un amante del mundo cristiano. Me encanta ser parte de la iglesia que está investigando profundamente la palabra de Dios, y en mis encuentros con pastores me encanta compartir con aquellos que desean aprender. Muchos pastores viven con teología traspasada. Ellos aprendieron de otros y nunca han estudiado profundamente la temática. Entonces vienen consejos sinceros, pero equivocados. Con buena intención, con mala instrucción. Con buen anhelo, pero mal fundamento. Y usted comete los mismos errores, aunque sea con buenas intenciones. Así que no es extraño escuchar a personas que en todos los países constantemente me dicen lo mismo. Yo soy del grupo de aquellas que tienen violencia en su hogar. El consejo de mi líder ha sido: usted solamente ore al Señor. Ore al Señor. El Señor va a cambiar su situación. Y cocínele lo más rico que pueda.
Hágale las comidas que más le agradan, trátenlo como rey. Y el otro, ni tonto ni perezoso, lo tratan bien en su casa y también en la sucursal. ¿Quién termina una relación equivocada de esa manera? Y por ello muchas personas, especialmente mujeres, deseosas de amar a Dios, deseosas de honrar a Dios, han terminado viviendo en un mundo de esclavitud, en un mundo de falta de confrontación sabia, en un mundo de falta de confrontación bíblica. Es peligroso vivir allí. Así que el abuso bíblico, el decirle a la gente, haga esto porque yo digo y yo tengo fundamento en la palabra, pero no he estudiado bien la palabra de Dios, y guiar a las personas a una posición errónea, es absolutamente destructivo. Nadie debe permitir el maltrato y el abuso en ninguna situación. Usted no está obedeciendo a Dios cuando permite la violencia en la familia. Usted no está obedeciendo a Dios cuando permite el adulterio de su cónyuge. Usted tiene que confrontar el problema. La palabra de Dios le ordena confrontar el problema. Mi consejo en la gran mayoría de los casos es no buscar el divorcio, es buscar la confrontación. Buscar la confrontación del problema. A veces en la confrontación del problema, el matrimonio termina en un divorcio. No se buscó el divorcio, se buscó la confrontación. Directa, bíblica, con respeto, con energía, con autoridad, con fundamento. Se utilizaron las herramientas bíblicas y el matrimonio terminó en un divorcio, debido a que alguien confrontó el problema. En mi capítulo 2 hablo de un plan perfecto para matrimonios imperfectos. Será motivo de mi siguiente plática, donde hablaré acerca del fundamento y las columnas de una relación matrimonial que resiste las tormentas. Así que voy a pasarme el 2 capítulo para explicar luego en mi siguiente conferencia aquello. Sin embargo, mi pensamiento central es que el plan de Dios para el matrimonio de ninguna manera ha fracasado. Somos nosotros los que por ignorar sus mandamientos hemos fallado. La buena noticia es que aunque somos imperfectos, podemos tener una adecuada relación matrimonial si es que obedecemos la enseñanza escritural. No se puede tener una relación matrimonial saludable ignorando los principios y preceptos de la palabra de Dios. Así que hablaré en mi próxima conferencia del diseño divino, del propósito de Dios para el matrimonio, del fundamento que debemos tener y las columnas que debemos construir para que se resistan las tormentas, que no es que por si acaso lleguen al matrimonio, sino que llegarán de todas maneras. Es un aporte profético del apóstol cuando dice: los que se casan tal vez tendrán aflicción de la carne. Algunos de los que se casan tendrán aflicción de la carne. Eso no es lo que dice la Escritura. Dice: los que se casan tendrán aflicción de la carne. En mi 3 capítulo hablo de una solución adecuada para una relación inadecuada. Solución adecuada y bíblica para una relación inadecuada humana. Este es mi pensamiento. Todo lo que tiene potencial para el éxito tiene potencial para el fracaso. Cuando el matrimonio falla, nada de Dios ha fallado. ¿Me entendió bien? Cuando el matrimonio falla, nada de Dios ha fallado. Existen matrimonios que han fracasado y excepcionalmente existen relaciones conyugales excepcionalmente. Existen relaciones conyugales en que separarse es bueno y constructivo, mientras que seguir juntos es pecaminoso y destructivo. Pongan mucha atención a mis palabras, porque no estoy abriendo una puerta para que todo aquel que tiene conflictos en su relación matrimonial debe divorciarse. No dije eso, escúcheme bien. No estoy diciendo que todos los que enfrentan conflictos serios en su relación matrimonial tienen que divorciarse. Estoy diciendo que existen matrimonios que han fracasado y excepcionalmente existen relaciones conyugales
en que separarse es bueno y constructivo, mientras que seguir juntos es pecaminoso y destructivo. Déjenme explicarle por qué digo aquello. Quienes disfrutamos de un matrimonio saludable sabemos lo motivador que es tener a su lado una persona con quien enfrenta conflictos, pero ha aprendido a solucionarlos. Usted nunca encontrará un matrimonio sin conflicto. El único matrimonio sin conflicto es el matrimonio que no conozco. Tan pronto me encuentro con usted en el ascensor, me va a empezar a decir sus problemas. Doquiera voy, en cualquier lugar. Si usted me invita en su automóvil, me invita a desayunar, me invita a almorzar, ya sé lo que va a ocurrir. No existen los matrimonios perfectos y la prueba es el nuestro. Generalmente es problema de la mujer. No existen los matrimonios perfectos, queridos. Quienes disfrutamos de una relación saludable sabemos que no es nada sencillo. No es algo que usted decide de una vez y para siempre. Es un día a la vez. Hoy puede ser complicada, en una hora puede ser hermosa. Puede haber tenido una relación íntima maravillosa el día anterior y al otro día no quiere ver ni en pintura a su lindo cónyuge. ¿Sabe cuáles son las personas que se llenan de amargura? Las que tienen expectaciones erróneas. Si usted pensó que casarse era el encuentro con un sapo que se convertiría en príncipe azul, es al revés, querido. El príncipe azul generalmente se convierte en gordo inflado, rezongón y saltón. Es la relación matrimonial, vista desde el punto de vista de la palabra de Dios, es un mundo de conflictos. Los deseos son diferentes, la formación es distinta. Así que por ello, sabemos cuán destructiva puede ser una relación matrimonial cuando no existe el anhelo de someterse a los principios divinos y bajar sus expectativas. Hay muchos matrimonios frustrados. La frustración, puesto en una fórmula matemática, es la diferencia que existe entre las altas expectativas y los bajos logros. Mientras usted más espera y menos logra, más frustrado se siente. Si usted esperaba que su matrimonio sería el 10 y consigue el 2, usted tiene 8 puntos de frustración. Tiene que bajar sus expectaciones. Usted se casó con un ser humano normal, con virtudes y defectos igual que usted. Si después de un serio análisis y asistencia especializada usted considera que tiene razones bíblicas para tomar la decisión de divorciarse, debe hacer también un análisis profundo de lo destructivo que es una relación conyugal enferma y lo destructivo que es la relación que se destruye por un divorcio. Usted no puede divorciarse y salir libre del dolor y la angustia que significa. Usted no puede divorciarse y salir libre de consecuencias. Quien desea tomar decisiones serias en medio de una situación tan emocional como esta, corre el riesgo de enfocar su pensamiento casi exclusivamente en sus anhelos e intereses y deseos, y no en el compromiso de amar a los miembros de su familia. Esto es peligroso, sobre todo cuando existen hijos, aunque el divorcio es una opción cuando existe una relación absolutamente destructiva en la que los adultos y los niños reciben más daño que el que recibirían en un caso de divorcio. De todas maneras, es indispensable pensar que usted se encuentra frente a una decisión que afectará toda su vida, afectará todas las áreas de su vida y a todas las personas que están involucradas. Existen serias preguntas que deben realizarse. Por ejemplo,
¿Cómo afectará el divorcio a mi propia vida? Tal vez vamos un poquito más atrás. Pregúntese en primer lugar, ¿tengo absoluta conciencia que el paso que voy a dar tiene buen fundamento bíblico? No fundamento bíblico de acuerdo a su idea. Usted puede decir, yo puedo descartar mi automóvil de acuerdo al fundamento que tengo del conocimiento de mecánica que tengo, pero usted no conoce mecánica. Así que si usted no tiene profundo conocimiento bíblico con respecto al divorcio y la decisión que debe tomar, es erróneo tomar una decisión sin la asistencia de un líder cristiano que verdaderamente conozca la temática de la familia y conozca las escrituras profundamente, porque cada caso debe ser tratado en forma independiente. No deben existir los divorcios masivos. Cada caso tiene que ser tratado independientemente. Así que pregúntese en primer lugar, ¿tengo suficiente conocimiento bíblico y tengo suficiente consejo sabio de alguien independiente que me ayude a tomar una decisión apropiada? Otras preguntas. ¿Cómo afectará el divorcio mi propia vida? Usted debe comprender que será afectado espiritual, física y emocionalmente. Sin dudas, en este mismo momento, algunos de ustedes están sufriendo los estragos de relaciones tensionantes. Pregúntese en qué va a beneficiar o ayudar a sus hijos. ¿Cómo el divorcio le va a afectar a ellos? Existe información que señala que los hijos de los padres divorciados están más propensos a conflictos. Pasan más tiempo en la cárcel, más posibilidades de meterse en conflicto, tienen más problemas de conducta, están más propensos a enfermedades físicas y mentales. Los hijos de padres divorciados que consciente o inconscientemente toman la decisión tienen más tendencia a encerrarse en su propio mundo, a actuar más agresiva o sutilmente luchan por recibir el apoyo emocional y tomar más tiempo del que necesitan para poder desarrollarse en su propio mundo. Si usted se divorcia y abre la posibilidad de un nuevo matrimonio, las estadísticas le dicen que tiene menos de un 30% de posibilidad de que su nuevo matrimonio sobreviva 5 años o más, y que el tercer matrimonio solo tendrá un 15% de posibilidades que tenga éxito. Así que no es tan sencillo como tengo conflictos en mi matrimonio, he tenido muchos conflictos, no nos entendemos, nos separamos por incompetencia de caracteres. ¿Quién encuentra a la persona que es igual a uno? Nadie. Es terrible. Si usted estuviera casado consigo mismo, no duraría mucho tiempo, querido. Es difícil aguantarse a uno mismo. Pero queremos que las cosas sean como a nosotros nos gustan. Así que si después de haber escuchado o leído mi libro, Una puerta llamada divorcio, y usted llega a la conclusión de que mi intención es desanimarlo, para que no se divorcie rápidamente, está en lo correcto. Si usted llega a la conclusión de que yo quiero evitar su divorcio a toda costa, siempre y cuando el mantenerse casado no lo destruya física, emocional y espiritualmente, usted está en lo correcto. Si usted cree que le estoy abriendo una puerta para que salga rápidamente de sus conflictos, se ha equivocado. Porque todo matrimonio enfrenta conflictos y los conflictos son simplemente problemas con solución. Cuando aparecen los problemas hay que buscar la solución. A veces la tenemos nosotros, a veces la tiene su cónyuge, a veces la tienen personas ajenas pero preparadas para poder ayudarle. ¿Es el plan de Dios que el matrimonio se termine? De ninguna manera. El plan de Dios es que el matrimonio siga hasta que la muerte los separe. Déjeme hablar ahora bíblicamente de lo que ocurre y cuando se abre una posibilidad de abrir la jaula a aquellos que verdaderamente están atrapados. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Moisés permitió el divorcio cuando el ideal de Dios para el matrimonio de los judíos no se cumplía. Dios quería que se mantuviera la distinción de la raza judía. Y cuando ellos prefirieron mezclarse con otras razas, yendo en contra del consejo y la determinación divina, Moisés les dio la posibilidad que elijan una carta de divorcio.
Por supuesto, eso fue aplicable exclusivamente para una época y significa que es razón para que en nuestros días se interpreten las cosas de una manera mucho más profunda con la mayor información bíblica que ahora tenemos. Cuando el matrimonio es una relación putrefacta, llena de gérmenes. Tomado del siguiente ejemplo, suponga que usted decide construir una piscina. Usted construyó una piscina para el uso apropiado, quería tener allí agua limpia donde poder bañarse. Pero con el paso del tiempo, por descuido, por no limpiar su piscina, el agua se llenó de gérmenes y se fue convirtiendo en verde. Está putrefacta. Usted tiene la opción de echarle cloro y empezar a limpiarla. Usted no bota la piscina porque se dañó el agua. Usted tiene que empezar a trabajar para limpiarla. Pero hay momentos en que se ha permitido tanta putrefacción que se ha dañado todo. Y por lo tanto necesita examinar profundamente cuál será su siguiente decisión. Cuando el matrimonio es una relación putrefacta donde se han metido gérmenes y uno de los cónyuges o los dos no está dispuesto a pasar por todo el proceso de eliminación de impurezas, lamentablemente se llegó al momento en que uno de los cónyuges ha tomado la decisión más errónea, que es permitir que su matrimonio se destruya. Usted puede permitir que su matrimonio se destruya por algo tan serio como el adulterio, tan grave como la violencia doméstica. O puede permitir que el matrimonio se destruya lentamente por ignorar las necesidades de su cónyuge, por tratar de vivir con una mujer como si fuera hombre o con un hombre como si fuera mujer, por ignorar los sentimientos, por desconocer la situación emocional de su cónyuge, por dedicarse a cualquier cosa menos a su relación matrimonial. Usted puede destruir su matrimonio dedicándose a trabajar en vez de dedicarse a sostener emocional y espiritualmente a su familia. Usted puede destruir su matrimonio por estas cosas leves que van creando resentimiento. Poco a poco la persona se llena de amargura y poco a poco comienzan a distanciarse. Así que puede ir de lo más sencillo a lo más complicado. Pero la gran diferencia es que en la mayoría de los casos de adulterio donde la persona se arrepiente, la gran mayoría de los matrimonios subsiste y muchos de ellos que han pasado por un procedimiento sabio y apropiado, que ha curado sus heridas, que ha tenido un discipulado apropiado de líderes sabios, la gran mayoría de esos matrimonios que han pasado por el proceso como la palabra de Dios lo manda, han resultado en tener un matrimonio como nunca antes. Es por la gracia de Dios. Por ello, en los casos terribles en que la palabra de Dios lo menciona, el divorcio en mi concepto es permitido para que la maldad no llegue a proporciones insostenibles. Se nos aconseja luchar con todas las armas del amor y la cordura, con las armas de la obediencia, por la permanencia en la relación conyugal, para evitar el adulterio o el abandono de uno de los cónyuges, porque eso es causal para el divorcio y la parte inocente no está obligada a permanecer en un ambiente destructivo cuando uno de los dos cónyuges determina romper su relación matrimonial. Por medio del divorcio, la persona inocente tiene un camino que le libera de la esclavitud de ese yugo destructivo. Y en su vida familiar y personal por primera vez comenzará a disfrutar de paz a pesar de las dificultades. Por medio del divorcio, en los casos que la palabra de Dios permite, quien prefiere vivir en una relación pecaminosa con otro hombre u otra mujer, tendrá la libertad de seguir viviendo conforme a sus pasiones. Tendrá la libertad de seguir viviendo conforme a su pecado. Hay momentos en que los individuos quieren persistir en su pecado y ese es el momento en que tristemente se le abre la jaula para que sigan viviendo en su pecado. Ese es el momento también en que la parte inocente, no de faltas, la parte inocente del pecado que se está cometiendo en el momento, tiene la posibilidad de desarrollarse con sabiduría y someterse a los principios de la palabra de Dios para restaurar su vida. Hay momentos en que los matrimonios llegan a situaciones tan terriblemente complicadas
que el intento de ignorar la situación o no buscar soluciones lo único que conseguirá es lesionar física, espiritual y emocionalmente a ambos cónyuges y a sus hijos. Naturalmente que los consejeros cristianos tratamos de evitar por todos los medios adecuados que se llegue al divorcio. Pero cuando se determina que ya no existe solución, entramos a mi cuarto capítulo, que es una concesión divina para aliviar una tragedia humana. John Stott define muy bien: el divorcio es una concesión divina para una debilidad humana. No es un mandato de Dios. Mi pensamiento es que el divorcio es producto de las ideas humanas y rompe el ideal divino para el matrimonio. Pero cuando este ha ocurrido en los casos bíblicos de excepción, es una cirugía indispensable para una relación matrimonial que tenía una enfermedad humanamente incurable. Nunca estaré de acuerdo con las corrientes divorcistas, como he dicho. Esta concesión divina que aparece en Mateo 19, versículo 6, dice: lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Es una gran verdad. Esta declaración expresa el ideal de Dios para el matrimonio, la meta que toda pareja debe esforzarse por alcanzar. Creo firmemente en la indisolubilidad como meta divina para el matrimonio. Es un ideal que corresponde a las normas perfectas del Evangelio, que debe ser el eje motivador de todo matrimonio. Es la regla de Dios, el ideal divino, es aquello hacia lo cual todos nosotros debemos dirigirnos. La Biblia de ninguna manera anima o apoya a las corrientes divorcistas, porque esa indisolubilidad sin duda representa la definición del matrimonio de la forma como Dios lo quiere. La declaración que dice: lo que Dios juntó no lo separe el hombre, no es solo un enunciado, es indudablemente un mandamiento. Es el plan, es el ideal de Dios para el matrimonio, es la revelación de una ley moral, tal como lo es: no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás. No existe duda alguna que la indisolubilidad es la expresión de la voluntad divina para nuestra felicidad conyugal. La práctica del amor genuino que nos permite perdonar, que nos incita a ayudar, ese amor que da, que reconcilia, ese amor que sigue y seguirá siendo el único camino para la realización plena de la persona y de la pareja, es el ideal de Dios. Eso es lo que Dios determina para nosotros. Un hombre y una mujer unidos para siempre es el ideal de Dios. Ahora, las enseñanzas de Jesucristo en la cláusula que llamamos, los que tenemos esta posición, la cláusula de excepción, cuando Jesucristo dice: todo aquel que se case con la mujer repudiada comete adulterio. Sin embargo, existe una cláusula de excepción allí, cuando dice: a no ser por causa de adulterio. A no ser por causa de adulterio. Eso significa una cláusula de excepción. La palabra adulterio allí, traducida como adulterio, es la palabra griega porneia, de la cual obtenemos nuestra palabra cualquier inmoralidad sexual, pornografía, por ejemplo. Los actos inmorales, el acto de perversión del ideal divino para el matrimonio, es el adulterio. Si usted examina el pasaje, en los versículos 1 al 12, habla del carácter de quienes heredarán el reino de Dios. Estamos a punto de sacar una guía de estudio que se titula Una fe sencilla, que habla precisamente de esto, de los mandamientos de Dios para el reino. Así que ahí habla que los herederos del reino son llamados bienaventurados por las bendiciones que recibirán, por someterse a los principios divinos. En los versículos 13 al 16 les presenta el llamado y la posición que ellos tenían en el mundo. Les dice que son sal y luz. A la vez presenta algo importante. Jesucristo, en forma magistral en el pasaje, describe 3 grandes tragedias humanas. Primero, el asesinato que destruye a otros humanos. El ideal de Dios es la vida. Que nadie destruya la vida de otro. Ese es el ideal de Dios. Pero el ideal de Dios no se cumple en la sociedad. Hay asesinatos. Así que Dios tiene una respuesta para el asesino
Dios tiene una respuesta para el asesinato. En segundo lugar, habla del adulterio que destruye la vida de intimidad. También es un pecado. También rompe el ideal divino de una relación saludable. Dios no creó un hombre para dos mujeres, ni una mujer para dos hombres. Destruye el ideal de Dios. Con todo lo apasionante que sea, es destructivo, totalmente destructivo. Tal como el asesinato destruye la vida, el adulterio destruye el matrimonio. Y luego, Jesucristo habla del divorcio que destruye la relación conyugal. Así que en primer lugar Jesucristo menciona que una de las grandes tragedias humanas que rompía el ideal divino era el asesinato, segundo el adulterio y tercero el divorcio. Destruye el ideal de Dios. Sin embargo, para el asesino, para el adúltero y para el divorciado, Dios tiene gracia. Dios tiene una solución. Aquí viene el consejo de la palabra de Dios. En mi concepto, la palabra de Dios permite que el individuo termine una relación matrimonial destructiva cuando existe violencia permanente. No cuando alguien ha cometido un acto de violencia, maltrató a su cónyuge, lo insultó o lo golpeó. No por ese acto inmediatamente debe terminar su relación matrimonial. Lo que sí debe hacer, nunca más permitirlo. Porque ningún hombre, ninguna mujer normal sería maltratada por hombre o mujer normal si no lo permite. La razón que existe abuso es porque se permite. Porque frente al abuso usted tiene solución. Primero, confrontar a la persona que usted nunca más va a aceptar ningún golpe, ningún maltrato, ningún empujón. Nunca más. En segundo lugar, usted tiene el amparo de la iglesia. La palabra de Dios le manda a los ministros que protejan a las personas que están siendo atacadas y destruidas, y le manda al creyente a no ir primero a los jueces civiles, sino primero a llevar su caso dentro de la iglesia. Y si dentro de la iglesia no encuentra solución, usted tiene la posibilidad de recurrir a la ley y denunciar a quien está cometiendo un acto de violencia en su hogar. Así que no necesariamente porque exista violencia doméstica automáticamente destruye el matrimonio. Así como tampoco no necesariamente porque existe un acto de adulterio inmediatamente destruye su matrimonio. Tiene que ejercitar el perdón, el amor, confrontar el problema, no permitir que siga adulterando, decirle que va a confrontar el problema personalmente, si no entiende personalmente con los líderes de la iglesia, y si no entiende con los líderes de la iglesia tendrá que confrontarlo legalmente. Pero la palabra de Dios le abre la posibilidad de divorciarse. ¿A quiénes? Están casadas con individuos, hombres o mujeres, que persisten en la violencia, no quieren cambiar ni quieren arrepentirse. Es un abandono de la persona. El individuo puede querer vivir con ella, pero no se debe vivir en actos de violencia. Una cosa es decir yo quiero vivir y otra yo quiero vivir no necesariamente cumpliendo la palabra de Dios y siendo evangélico o cristiano, sino viviendo bajo las más mínimas reglas de moralidad y respeto entre los seres humanos. Y el divorcio es permitido como una concesión divina a un problema humano cuando existe, en mi concepto, en dos tipos de adulterio. El adulterio permanente, que es el adulterio de una persona que decide irse con otra persona y terminar su relación conyugal. No importa cuánto ruego, lloro, no importa cuánto le han solicitado, se va. Aquel que quiere seguir jugando en dos casas, seguir adulterando, viviendo con una y viviendo con la otra, estando por allá y estando por acá. Eso es un caso de adulterio permanente. O en mi concepto también los casos de adulterios intermitentes. Aquellos que en este año cometieron adulterio son perdonados, pasa un año, vuelven a cometer otro, y pasan 5 meses más y lo encuentran con pornografía, y pasa 10 meses más y lo encuentran con prostitutas. Es un inmoral sexual. Ese individuo tiene que ser confrontado. Y después de pasar por todo el proceso, primero de una investigación profunda de las Escrituras, escúcheme bien, querido, investigación profunda de las Escrituras, confrontación directa del problema, confrontación personal del problema, confrontación con autoridades de la iglesia del problema, confrontación por la ley del problema. Y si así el individuo no elige cambiar, tendrá que entrar primero en un proceso de separación.
Así como el castigo físico es el último recurso y más drástico en la disciplina de los hijos, no el primero, es el último recurso. La disciplina física del niño es el último recurso, después de pasar por exhortaciones, que pase por restricciones, por consecuencias, después de pasar por todo aquello, viene la disciplina física. Y no es un acto que se hace a mansalva, no es un acto que se hace con odio. De la misma manera, la primera parte, la separación de un matrimonio, permitido por la palabra de Dios, la separación de un matrimonio no es producto de una pelea, no es producto de una discusión. Es producto de un proceso dirigido por un ministro, por alguien que conoce la palabra y que se determina después de una serie de insistencias en arreglar el conflicto saludablemente, en volver a la relación saludable. Y cuando existe un rechazo permanente y consistente de la confrontación y el individuo rechaza a la persona, rechaza a la familia, rechaza el consejo sabio de los ministros y rechaza el consejo de la ley, ese individuo debe ser separado. Todavía no llega el divorcio. Viene la separación, pero nunca una separación sin dirección. No la realice. Cuando usted tiene un automóvil que está dañado, su llanta se dañó, usted no saca la llanta y la deja en el garage y después de 6 meses la pone a ver si se arregló. Tampoco los matrimonios se arreglan así. A mí me sorprende cuando la gente dice, me voy a separar un tiempo para ver si me encuentro a mí mismo. Todavía algunos se andan buscando, no se encuentran después de años. Es terrible una decisión de esa naturaleza. La separación tiene que ser dirigida. Y cuando es dirigida, para que exista la posibilidad de volverse a juntar para tratar de restaurar la relación matrimonial, tiene que haber consejo escritural. Tiene que haber consejo y ayuda. Tiene que corregirse los errores por los cuales se produjo la separación. Y si después de todo aquel procedimiento, uno de los cónyuges determina seguir viviendo en pecado y maldad, después de la insistencia en la separación y en la búsqueda de ayuda, con ayuda del consejero, se puede determinar un paso mucho más drástico, que es el divorcio. Se acabó el tiempo, querido. Pues ha sido un gusto, querido, poder compartir esta conferencia. Afuera encontrarán algunos materiales que tiene Radio Armonía con respecto al tema también, temas sobre la relación matrimonial y también el libro Una puerta llamada divorcio, algunos ejemplares que están allí. Mi consejo final, querido, es luche por la permanencia. Para luchar por la permanencia tiene que aprender a amar como Dios ama. Y uno ama como Dios ama cuando su amor, recuerde, este es un dicho muy, muy conocido que sale de mi boca en muchas conferencias. Tenemos que amar como Dios ama. Amar como Dios ama significa que usted ama con gracia, con misericordia y con justicia. Dios en su gracia nos da lo que no merecemos. En su misericordia no nos da lo que merecemos, pero en su justicia nos da lo que merecemos. Así usted tiene que amar a su cónyuge. Amarle con gracia y darle a veces lo que no merece. Amarlo con misericordia y a veces no darle lo que merecía. Y a veces amarlo con justicia, que significa darle lo que merece. No odio, no rencilla, no palabras insultantes, no golpes, no maltrato, sino una confrontación bíblica y con autoridad de su serio problema, especialmente cuando se trata de violencia doméstica, cuando se trata de adulterio y cualquier otro problema pequeño que puede ir dañando. Desde Denver, Connecticut, estás escuchando tu emisora Jesús es el Camino Radio. Lo mejor aún está por venir.